Para el desarrollo de la actividad relacionada con la violación de derechos humanos enfocados en Colombia, hemos decidido traer a colación el caso sucedido en el corregimiento del Salado, municipio del Carmen de Bolívar. Se tomó como principal fuente de investigación los documentos del Centro de Memoria Histórica, documentales y noticias que narran los hechos que se consideran un claro ejemplo de la violación de derechos humanos en contra de la población civil de dicho corregimiento. El equipo de trabajo está integrado por Ana Isabel Salazar, Karen Viviana López, Alexandra Lisset Jurado y Héctor Fabio Botina. La masacre se entiende como el homicidio intencional y simultáneo de varias personas, 3 o más, protegidas por el derecho internacional humanitario, y que se encuentren en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo y modo y lugar. Es por esta razón que las masacres en Colombia se consideran tal vez la modalidad de violencia de más claro y contundente impacto en la sociedad colombiana. El Salado hace parte de la notoria y sangrienta escalada de eventos violentos que de manera masiva se perpetró por los paramilitares en Colombia entre los años 1999 y 2001. La masacre del Salado es un haz de graves violaciones de los principios y derechos fundamentales de la vida y la estructura del orden social, democrático, que tienen efecto tanto individuales como comunitarios y que desborda el ámbito local al ámbito nacional. En este sentido, podemos decir que es un ejemplo de los tantos que existen en Colombia, donde la violencia amenazó no solo la vida, sino que la devaluó y destruyó. Los vejámenes cometidos por este grupo paramilitar no solo acabó con la vida de los saladeros, sino que también se cometieron diversidad de actos como tortura, secuestros, tratos denigrantes, violencia sexual, desplazamiento forzado, lesiones personales y demás atrocidades contra una población inerme. Para realizar un contexto acerca del por qué se considera que esto es una violación de derechos humanos, vamos a traer a mención que en septiembre de 1994, con base en el artículo 42 del Decreto Ley 356 de 1994, el gobierno autorizó la creación de las asociaciones comunitarias de vigilancia rural denominadas Convivir, con la finalidad de crear un nuevo instrumento de participación comunitaria enfocada hacia el logro de la paz y la seguridad en el campo. Este grupo armado justificó sus actos con el discurso en que enmarcaban los hechos sucedidos como una forma de salvación de la patria frente a la guerrilla, y señalaron que la masacre realizada en el Salado fue una confrontación directa con la delincuencia guerrillera, y no se arrepintieron de los hechos de ignominia que estos perpetraron. La memoria de estas masacres irrumpe con fuerza en el cotidiano, y más que todo en el cotidiano de quienes han padecido sobre ellas, y representan riesgos o generan riesgos para aquellas víctimas, resultado de la perpetración de este grupo. Los hechos perpetrados en el corregimiento del Salado por parte del grupo paramilitar tuvieron lugar entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. La masacre fue planeada en la finca del Avión, jurisdicción del municipio de La Sabana de San Ángel, en el departamento de Magdalena, por los jefes paramilitares del bloque norte de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tobar, alias Pupo, alias Jorge 40, y también se ve involucrado Jorge Nava, alias H2, cuñado de Castaño, quienes coordinarían dicho suceso. El hecho fue perpetrado por 450 paramilitares divididos en 3 grupos, de los cuales uno de ellos incursionaron por el municipio de San Pedro hacia el corregimiento y zonas rurales de Flor de Monte que comunicaba con el corregimiento de El Salado. Otro grupo, bajo el mando de Edgar Córdoba Trujillo, alias 57, incursionó por el municipio de Zambrano, por la vía que comunicaba con el corregimiento, guiado por 2 sobrevivientes de la estructura paramilitar denominada Los Méndez. El tercer grupo incursionó por la vía que comunicaba El Salado con el casco urbano del Carmen de Bolívar, el cual estaba comandado por Luis Francisco Robles, alias Amaure,
quien era exsuboficial de las Fuerzas Especiales del Ejército Nacional de Colombia y había sido reclutado por Carlos Castaño. Estos tres grupos cerraron las 4 salidas que comunicaban al Salado con el resto de Montes de María. El comandante de la incursión paramilitar fue John Henao alias H2, cuñado de Carlos Castaño. La masacre del Salado no empezó ni acabó entre el 18 y el 19 de febrero de 2000, como lo hacen creer los medios de comunicación. La masacre ocurrida entre el 16 y el 21 de febrero en el corregimiento del Salado, donde se sitió la Loma de las Vacas y la vereda Valguero, Ovejas y los corregimientos de Canutal y Canutalito, las veredas de Pativaca, El Cielo, Bajo Grande y La Sierra. El día 16 de febrero, en la vía que conduce del Salado al casco urbano del Carmen de Bolívar, el grupo paramilitar, comandado por Amauri, estableció un retén en el sitio conocido como la Loma de las Vacas, donde detuvo un carro que venía del Salado, bajó a sus pasajeros y los interrogó. Posteriormente, sus hombres revisaron los pasajeros buscando marcas en los hombros que indiquen que portaban equipo de campaña y utilización de armas, y acusaron a Edith Cárdenas Ponce de ser guerrillera. La apartan hacia el bordo y allí muere apuñalada. La siguiente víctima fue Carlos Eduardo Díaz Ortega, otro de los pasajeros que era conocido por algún integrante del grupo paramilitar. Al mismo tiempo, en el corregimiento de Capital del municipio de Ovejas, el grupo paramilitar se dirigía al corregimiento del Salado, dejando a su paso víctimas, las cuales sacaron a la fuerza, amarraron y las condujeron con ellos para posteriormente degollarlas. Las víctimas fueron Miguel Antonio Avilés Díaz, Domingo Ezequiel, Jorge Eliezer Mercado Vergara, Benjamín José González Anaya, Daniel Francisco Díaz, Jorge Asia, Juan González y Luis Alfonso Peña Salcedo, de los cuales todos aparecieron degollados en la zona rural. Al tiempo que terminaban con la vida de estas personas, recogían ganado y arrastraban con los bienes de valor que podían encontrar. Los demás grupos, con los caminos que les correspondían a cada uno, fueron cometiendo los mismos destrozos y acabando con la vida de quien encontraban a su paso. El 17 de febrero del año 2000, el grupo paramilitar de Amauri reinició el recorrido hacia el Salado y fue atacando con cilindros de gas al frente guerrillero. Estos hechos, que alertaron a los habitantes de Salado, habían hecho que ellos huyeran a los montes, pero habían decidido regresar por varias razones, dados que los niños pequeños necesitaban agua y alimento, y que consideraban que nada habían hecho para que fueran víctimas de este grupo. Quienes regresaron denunciaron el sobrevuelo de aviones fantasmas en el pueblo en horas de la noche, lo cual ha sido confirmado por los paramilitares capturados después de la masacre. La infantería del Ejército Nacional había sido informada sobre los hechos y se les ordenó la protección del sitio. El 18 de febrero se realizó la incursión del grupo paramilitar en el corregimiento del Salado, la cual contó con el apoyo de un helicóptero artillado que impactó sobre las principales casas del pueblo, que aún conservan la huella de los impactos de bala desde el techo. Al culminar estas hostilidades y luego del pánico generado por los paramilitares, entraron a las casas y obligaron a salir a las personas, y quienes se resistían fueron acribillados en estado de indefensión. Algunos intentaron mirar, pero el cerco paramilitar se los impidió, y también fueron asesinados a bala, entre ellos. El 18 de febrero se realizó la incursión del grupo paramilitar en el corregimiento del Salado, la cual contó con el apoyo de un helicóptero artillado que impactó sobre las principales casas del pueblo, que aún conservan las huellas de los impactos de bala desde el techo. Al culminar estas hostilidades y luego del pánico generado, los paramilitares entraron a las casas y obligaron a salir a las personas, y quienes se resistían fueron acribillados en estado de indefensión. Algunos intentaron huir, pero el cerco paramilitar se los impidió y también fueron asesinados a bala.
Los paramilitares obligan a los habitantes a concentrarse en la cancha de microfútbol dentro del parque principal. Otro grupo se localizó en una casa cercana. Una vez reunida la población en el parque principal, los paramilitares separan a las mujeres, los hombres y los niños. Las mujeres se concentraron en las escaleras en la entrada de la iglesia, los hombres ubicados en el costado de la cancha. Frente a ellas, las mujeres con los niños fueron encerradas en una casa y posteriormente fueron seleccionadas y tirados boca abajo. A la primera persona que mataron en la cancha le colocaron una bolsa en la cabeza, le mocharon las orejas y después lo desnudaron. Fue Eduardo Noboa Alvis, a quien golpearon de manera desgarradora frente a los demás allí presentes con el fin de generar terror. Al finalizar la golpiza y demás torturas inhumanas, le dispararon y lo asesinaron en la cancha. Luego de esa primera ejecución, sacaron instrumentos musicales y cantaban y danzaban manipulando gaitas y acordeones. Luego seleccionaron a modo de conteo a las demás víctimas, entre ellos Luis Pablo Redondo, profesor de 27 años, Enmira Cohen Torres, exconcejal del Carmen de Bolívar, Oscar Antonio Mesa Torres, Enrique Medina Rico, Justiniano Pedrosa y Néstor Tapia, Víctor Urreta Castaño, quien padecía trastornos mentales, Jairo Alvis Garrido, entre otros que pertenecían al grupo de los hombres. Del grupo de las mujeres, las víctimas fueron Neivis Arrieta, quien no solo fue estrangulada, sino también desnucada y empalada por uno de los miembros del grupo paramilitar. La siguiente víctima femenina fue Francisca Cabrera de Paternina, quien fue golpeada en el vientre y recibió varias puñaladas. Margot Fernández, Rosmira Torres. Esas mujeres no solo fueron víctimas de asesinato, sino que fueron sometidas a torturas, violaciones y demás vejámenes inhumanos por parte de los integrantes de este grupo. Jóvenes y niñas fueron víctimas de violación y tratos de migrantes, incluso por parte de mujeres paramilitares. Terminado el 18 de febrero, los sobrevivientes del Salado permanecían en estado de zozobra, mientras que los paramilitares deambulaban por el pueblo el resto del día y de la noche, hasta cuando el comando de la Primera Brigada de Infantería de Marina ordenó el despliegue de acciones para operar en el territorio de la masacre. El 19 de febrero aún permanecían en el pueblo el grupo paramilitar y proseguían sus recorridos por todas las calles. Aquellas personas que intentaban huir fueron baleadas. Al transcurrir las 5 de la tarde, los paramilitares fueron informados de la incursión de la Infantería de Marina, quienes tenían conocimiento de lo ocurrido, pero sus informes mencionan que lo ocurrido fue a causa de un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares. Los relatos del Centro de Memoria Histórica mencionan que fueron 15 minutos de diferencia entre la salida del grupo paramilitar y el ingreso de la Infantería de Marina. Los sobrevivientes del Salado y el coordinador de la Infantería cavan fosas comunes para enterrar a los muertos, considerando su estado de descomposición, y advirtieron a los sobrevivientes que no fuesen a salir del pueblo, pues ellos no podían garantizarles su seguridad. A pesar de lo cual continuaron recorriendo el pueblo y sus alrededores en busca de sus víctimas, una de ellas la niña Helen, quien con los sobrevivientes permanecieron escondidos en el monte, pero por las condiciones precarias y vulnerabilidad extrema de carencia de agua y alimento, falleció. El 20 de febrero aún se prolongaba la tragedia. Los paramilitares aún permanecían en el entorno del corregimiento del Salado, y no solo hacia la vía La Sierra, pues el grupo de Amauri se desplegó hacia la vía de Canutalito. Las circunstancias de modo, tiempo y así como las características físicas de las víctimas permiten identificar que se trataba de personas inocentes que se vieron involucradas en medio del conflicto de dos grupos armados y que fueron quienes pagaron las inclemencias de una guerra que nunca tendrá sentido. Aunque la historia es trágica, no terminó allí.
El desplazamiento forzado masivo fue el hecho violento que prosiguió luego de la masacre. Los habitantes del Salado, en medio del dolor y la desolación, tuvieron que abandonar su territorio con las pocas pertenencias que pudieron llevar en sus maletas, dejando atrás no solo sus propiedades, sino su esperanza de vida, su arraigo, su cultura y demás vínculos que hacían parte de su idiosincrasia. Cuando respondemos a la pregunta ¿quiénes fueron los responsables?, se debe esclarecer que estos hechos surgen a través de las rivalidades armadas y políticas que facilitaron la ocurrencia de estos hechos, y que se miran aquí involucrados grupos guerrilleros, grupos paramilitares, fuerzas militares y el gobierno nacional. La Corte Suprema de Justicia se refirió al tema y planteó que todas las conductas perpetradas en esta masacre deberían ser consideradas como crímenes de lesa humanidad para que los términos no prescriban. En lo referente a los responsables, la justicia colombiana identificó como agentes estatales solo al capitán de la Infantería de Marina, Héctor Martín Pita Vázquez, quien fue condenado por lo sucedido en el Salado. Salvatore Mancuso y Jorge 40, Rodrigo Tobar Pupo, los principales responsables, hoy purgan condena por narcotráfico en cárceles de Estados Unidos. Otros de los responsables vinculados con la masacre fueron Uber Vánquez, alias Juancho Dique. Uber Enrique Vánquez Martínez era el segundo al mando del bloque Montes de María que comandaba Cadena, una de las estructuras que participó en la masacre. Después de pagar 8 años de prisión tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz, recuperó su libertad en 2015 y ha participado en actos de reconocimiento de las masacres que cometió, entre ellas la del Salado. Los responsables capturados confesaron que la masacre fue ordenada por Jorge 40, quien durante el proceso de Justicia y Paz dijo que fueron órdenes de Carlos Castaño, máximo comandante de las AUC, respaldada por Salvatore Mancuso, jefe del bloque Catatumbo, y Rodrigo Jaimercado Pelufo, alias Cadena, jefe del bloque Héroes de los Montes de María. De las masacres también se acusa al entonces capitán de corbeta de la Armada, Héctor Martín Pita Vázquez, quien fue llamado a juicio por la Fiscalía en enero de 2008. Aunque los incidentes de violencia en la zona en enero de 2000 justificasen el refuerzo de la presencia militar en la región, la Policía Nacional y la Unidad de Infantería de Marina, responsable de la región, la dejaron desprotegida y no impidieron el avance paramilitar. Una unidad del Frente 37 de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, atacó reiteradamente a uno de los grupos paramilitares que avanzaba hacia el Salado. El grupo paramilitar pidió refuerzos y tras su integración se benefició de la ventaja numérica y de potencia de fuego gracias al uso de un helicóptero de combate que, según los habitantes del Salado, pertenecía a las fuerzas militares. Esto obligó a los guerrilleros a retirarse. El 5 de julio del 2018, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 13 años de prisión contra el capitán de corbeta Héctor Martín Pita Vázquez, de la Armada Nacional, a quien se le comprobó responsabilidad en la masacre del Salado, debido a que no desplegó acciones militares por medio de la compañía Orca de la Armada Nacional, de la cual estaba al mando, y contribuyó con los hechos criminales que perpetró el grupo de paramilitares en la zona. En la actualidad, alias Amauri purga una condena de 40 años por homicidio, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, fabricación, tráfico y porte de armas en la cárcel Tramacuá en Valledupar. Según la información del IMPEC, Amauri permanece recluido en esta prisión desde el 28 de agosto del 2010 y ha sido remitido a las cárceles de La Picota en Bogotá y La Ternera en Cartagena por solicitud de audiencia con el juez. En febrero del año 2012, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Santa Marta condenó al ex paramilitar Edgar Ariel Córdoba Trujillo, alias 57, a 24 años de prisión por el homicidio del periodista independiente Álvaro Alonso Escobar. El criminal también reconoció haber comandado durante 9 años el ejército paramilitar de Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, en el Magdalena. Finalmente, fue capturado en Maicao, La Guajira, John Jairo Esquivel, alias El Tigre,
otro de los paramilitares que orquestó la masacre del Salado y que se encontraba libre desde hace una década en el Magdalena. Esquivel, quien también se había acogido a la Ley de Justicia y Paz en 2010, fue detenido por su presunta participación en el secuestro de Melissa Martínez, sobrina de Gabriel García Márquez. Alias El Tigre aceptó que sus hombres violaron a decenas de mujeres en el Salado y aceptó su participación ese mismo año en las masacres de Astrea, Valledupar y Codazzi Cesar. Los Montes de María fueron un escenario marginal en el desarrollo del país hasta los años 80, pues carece de importancia estratégica dentro del funcionamiento de la economía nacional y de la dinámica del conflicto armado nacional. Esto cambió en los años 90 con el desarrollo del sistema vial regional y la apertura económica, pues la ubicación en los ejes de acceso al sistema portuario del Caribe le dio relevancia por el alto potencial de estabilización económica que adquirió. Esta situación fue aprovechada por la guerrilla de las FARC en su guerra contra el Estado y las élites, junto con las posibilidades que brindó el Golfo de Morrosquillo, ubicado en su costa occidental, para el contrabando de armas. Esa nueva relevancia estratégica también fue aprovechada por narcotraficantes, quienes la utilizaron para el transporte de cocaína que se produce en la serranía de San Lucas, sur de Bolívar, el Bajo Cauca, en su ruta hacia el exterior del país, y por los grupos paramilitares que aparecieron en este territorio no solo por la presencia de la guerrilla, sino también para buscar un camino para el contrabando de armas y para sus alianzas con los narcotraficantes. Esta situación llevó a que los grupos paramilitares consideraran a la población del Salado y sus alrededores como colaboradores de grupos guerrilleros, y que se escudaron en esa justificación para llevar a cabo estos hechos, considerando que las masacres tenían como móvil castigar la supuesta cordialidad de los habitantes con la guerrilla. Al igual, existían otras razones como apoderarse del orden territorial y del despojo de tierras y de bienes Esta situación llevó a que los grupos paramilitares consideraran a la población del Salado y sus alrededores como colaboradores de grupos guerrilleros, y se escudaron en esa justificación para llevar a cabo todos esos hechos, considerando que la masacre tenía como móvil castigar la supuesta cordialidad de los habitantes con la guerrilla. Al igual, existían otras razones, como apoderarse del orden territorial, el despojo de tierras y bienes de ese corregimiento, realizando todo tipo de atropellos contra los habitantes, niños, niñas, mujeres, hombres. Aún más, este grupo paramilitar le interesaba tener el control de este territorio por ser un corredor vial del narcotráfico y armas de fuego. Es de anotar que este corregimiento era el más grande y más próspero del municipio del Carmen de Bolívar, porque sus moradores cultivaban y procesaban el tabaco hasta desarrollar una incipiente cultura fabril, coayudada con la apertura de bodegas de las compañías Espinosa, Hermanos y Tayrona, y la fertilidad de las tierras favorecida por sus acuíferos, lo que permitió que se convirtieran en una despensa agrícola donde también cultivaban lo que era la auyama, ajonjolí, maíz, yuca y ñame. Debido a la masacre y de la vulneración de sus derechos, tanto las personas que desarrollaban actividades agrícolas como los líderes comunitarios, la población que incluye niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres padecieron muchos años pérdidas tan miserables. Debido a la masacre y a la vulneración de sus derechos, tanto las personas que desarrollaban actividades agrícolas como los líderes comunitarios, la población que incluye niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres que padecieron muchos daños y pérdidas, tanto materiales como psicológicas. La evidencia inmediata y su trasfondo simbólico y afectivo, cotidianidad y daños colectivos, el aniquilamiento de los liderazgos comunitarios, daños al proyecto de vida, la frustración de las esperanzas en un futuro, daños psiquiátricos, reacciones lógicas frente al absurdo de la guerra, daños e impactos diferenciables en niños, jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores. A raíz del proceso de desmovilización del grupo de las AUC y de la condena de los principales cabecillas,
Las masacres en forma masiva ante este tipo de grupos al margen de la ley ha disminuido, pero la población en El Salado, aún con el pasar de 21 años, consideran que se siguen vulnerando sus derechos, puesto que no existió un proceso de reparación por parte del Estado. Aún sigue el abandono estatal y las secuelas siguen presentes en cada una de las víctimas, tanto las que padecieron los vejámenes de aquellos trágicos días como aquellas que sufrieron la pérdida de sus seres queridos. Las víctimas que sobrevivieron y que hoy tratan de adelantar procesos de reparación y reconciliación han sido víctimas de amenazas por parte de grupos armados. En la actualidad, las masacres siguen siendo en Colombia un tema de noticias casi diarias. En el año 2020 se registraron 28 masacres en los diferentes departamentos del país, figurando en el listado el departamento de Nariño, el cual reportó un total de 6 masacres en los municipios de Tumaco, Sotomayor, Policarpa, Roberto Payán y Samaniego, con un total de 24 personas asesinadas. Para lo corrido del año 2021 se han reportado un total de 26 masacres en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, La Guajira, Norte de Santander, Atlántico, Quindía, Huila y Bogotá, con un total de 95 personas asesinadas. Estos datos han sido reportados y actualizados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.